Había una vez un hombre solitario y triste en un mundo abandonado. Su soledad lo hacía sentir que no había nada para él en ese lugar y pensó en irse a su lugar favorito. Sin embargo, caminar no era una opción, así que decidió construir una balsa para partir hacia la locura. El hombre sabía que necesitaba mucha madera para construir la balsa y empezó a buscarla en cualquier lugar que pudiera. Caminó por el bosque y encontró un árbol caído, pero cuando lo cortó, escuchó un grito espeluznante que parecía salir del tronco. Sin embargo, el hombre decidió ignorarlo y siguió cortando madera. Después de recolectar suficiente madera, el hombre comenzó a construir la balsa. Cada vez que cortaba la madera, escuchaba gemidos y lamentos, pero decidió seguir adelante con su plan. Finalmente, la balsa estuvo lista y el hombre partió hacia su destino. Sin embargo, una vez que estuvo en medio del océano, la balsa empezó a temblar y a crujir. El hombre miró hacia el agua y vio decenas de manos esqueléticas que intentaban hundir la balsa. Él intentó remar con todas sus fuerzas, pero las manos seguían agarrando la madera, tratando de hundirlo. El hombre comprendió que había utilizado madera maldita para construir su balsa y que nunca lograría escapar de su soledad y tristeza. Fue arrastrado hacia el fondo del mar por las manos esqueléticas, mientras sus gritos se mezclaban con los lamentos de los que habían sido víctimas de la madera maldita en el pasado. Desde entonces, en aquel lugar abandonado, se cuenta la leyenda del hombre que quiso huir de su soledad y terminó naufragando en la locura eterna. La historia del hombre que naufragó en la locura eterna se extendió rápidamente entre los pocos habitantes que quedaban en aquel mundo abandonado. Nadie sabía su verdadero nombre o su origen, pero todos sabían que había sido víctima de la madera maldita que había utilizado para construir su balsa. A partir de entonces, se dice que las manos esqueléticas aparecían en el bosque cada vez que alguien intentaba cortar madera de los árboles caídos. Los pocos habitantes que quedaban en ese lugar abandonado, aprendieron a temer las consecuencias de la codicia y el egoísmo del hombre. Con el tiempo, la leyenda del hombre que naufragó en la locura eterna se convirtió en una advertencia para los que intentaban huir de la soledad y la tristeza a cualquier costo. Se decía que aquellos que trataban de escapar de su destino, siempre terminaban naufragando en la locura, víctimas de su propia codicia y desesperación. Hasta el día de hoy, las manos esqueléticas siguen apareciendo en el bosque y la leyenda del hombre que quiso huir de su soledad, continúa siendo una advertencia para todos aquellos que buscan escapar de su destino a cualquier costo. A medida que pasaron los años, los habitantes de aquel mundo abandonado comenzaron a temer cada vez más el poder de la madera maldita. Algunos incluso decían que la madera era un portal a otra dimensión, una dimensión de dolor y sufrimiento eterno. A medida que la leyenda del hombre que naufragó en la locura eterna se extendió por todo el mundo, las manos esqueléticas se hicieron más frecuentes y los habitantes de aquel lugar comenzaron a vivir en constante temor. Un día, un hombre llegó a aquel mundo abandonado. Era un aventurero, que había oído hablar de la leyenda del hombre que naufragó en la locura eterna y decidió investigarla por sí mismo. A medida que exploraba el bosque, el hombre encontró un árbol caído y comenzó a cortar madera. De repente, escuchó los lamentos y gemidos que habían sido descritos en la leyenda. El aventurero se dio cuenta de que estaba en peligro y decidió huir, pero era demasiado tarde. Las manos esqueléticas lo rodearon, agarrándolo y arrastrándolo hacia el suelo. El hombre gritó, tratando de liberarse, pero las manos eran demasiado fuertes. Finalmente, se rindió y aceptó su destino. Cuando la noche cayó, las manos esqueléticas lo arrastraron hacia el árbol caído, que se abrió de par en par, revelando una entrada a otra dimensión. El aventurero fue empujado hacia adentro y cayó en un abismo de oscuridad y dolor eterno. A partir de ese día, nadie volvió a aventurarse en aquel mundo abandonado. La leyenda del hombre que naufragó en la locura eterna y la madera maldita que lo había llevado a su destino final, continuó siendo un recordatorio del peligro de tratar de escapar de la soledad y la tristeza a cualquier costo. Con el tiempo, aquel mundo abandonado se convirtió en un lugar olvidado por la humanidad. La leyenda del hombre que naufragó en la locura eterna se convirtió en un cuento de horror que se contaba en los hogares por las noches, pero nadie se atrevía a aventurarse en aquel lugar. Sin embargo, a pesar de que el mundo lo había olvidado, algo seguía viviendo en aquel bosque.
La madera maldita que había llevado al hombre a su destino final había comenzado a crecer, alimentándose de la desesperación y la soledad que aún habitaban en aquel lugar. La madera crecía rápido y pronto comenzó a cubrir todo el bosque. Las manos esqueléticas que habían aterrorizado a los habitantes de aquel lugar comenzaron a emerger una vez más. La madera maldita se había vuelto más poderosa que nunca y estaba lista para reclamar nuevas víctimas. Un día, un grupo de exploradores llegó a aquel mundo abandonado. No habían oído la leyenda del hombre que naufragó en la locura eterna y se aventuraron en el bosque sin saber lo que les esperaba. Pronto se encontraron rodeados por las manos esqueléticas y la madera maldita que los había atrapado. Gritaron y lucharon, pero era demasiado tarde. La madera había reclamado sus almas y los había arrastrado hacia la dimensión de dolor y sufrimiento eterno. A partir de ese día, aquel mundo abandonado se convirtió en un lugar prohibido y la leyenda del hombre que naufragó en la locura eterna se convirtió en una advertencia para todos aquellos que intentaban escapar de su soledad y su tristeza. Se decía que la madera maldita seguía creciendo en aquel bosque, esperando su próxima víctima. Y así, la madera maldita y las manos esqueléticas siguieron acechando aquel mundo abandonado, esperando a nuevas víctimas que intentaran escapar de su soledad y su tristeza. La advertencia se mantuvo vigente, y aquellos que aún se aventuraban en el bosque lo hacían bajo su propio riesgo. El hombre que había construido una balsa y se había ido a naufragar se había convertido en una leyenda, pero su destino final seguía siendo un misterio. Se dice que su espíritu aún vaga por aquel lugar, atormentado por su decisión de escapar de la soledad y la tristeza. Y aunque muchos años han pasado desde aquel día, aquellos que se adentran en el bosque aún pueden escuchar su lamento y su susurro de advertencia: no te adentres en el bosque, no busques escapar de tu soledad, porque la madera maldita y las manos esqueléticas te estarán esperando, y te arrastrarán hacia la locura eterna.